Prólogo de Henry George a la cuarta edición original. Publiqué las ideas básicas de esta obra por primera vez en un panfleto titulado Nuestra Tierra y Política de la Tierra, en San Francisco en 1871. Mientras esperaba la oportunidad de escribir sobre el tema más plenamente, me iba convenciendo más y más de su completa veracidad. También me di cuenta de cuántos conceptos falsos y hábitos erróneos estorbaban su reconocimiento, y me convenció que hacía falta una explicación más completa. Esto intenté hacer en el espacio limitado de este tomo. Fue necesario refutar ideas falsas antes de revelar nuevos conceptos, e intenté escribir tanto para lectores sin experiencia con la economía, política, como para aquellos ya familiares con el tema. Tan amplio es el tema que fue imposible tratar con los varios puntos relevantes tan completamente como lo merecían. Así que he intentado establecer principios generales con la confianza de que los lectores puedan profundizarse más en el estudio de sus aplicaciones. Aunque este libro puede ser mejor apreciado por aquellos ya familiarizados con la economía política, previo estudio del tema no es necesario para comprender su argumento y apreciar sus conclusiones. El argumento se apoya en hechos y observaciones de conocimiento común, los cuales los lectores pueden verificar para sí mismos. Luego, pueden decidir si el razonamiento que respaldan es válido. El argumento de este tomo procede así. Después de una declaración inicial sobre los hechos que provocan esta indagación, investigamos por qué los salarios se mantienen a un mínimo a pesar del aumento del poder productivo. Esto nos enseña que la teoría corriente de los salarios se basa en el concepto erróneo de que los salarios proceden del capital. Revela que la verdad es que los salarios siempre son pagados del producto del trabajo y que, en igualdad de circunstancias, los salarios deben subir así como aumente la cantidad de trabajadores. Luego consideramos la influyente doctrina de Malthus, que dice que la población tiende a aumentar más aprisa que la producción de las subsistencias. Examinamos esta teoría y comprobamos que no tiene ningún apoyo en hecho ni analogía, y sujeta a un examen contundente, queda completamente refutada. Hasta aquí, los resultados del argumento enseñan que las teorías corrientes no explican la relación entre el progreso y la miseria, que la solución debe encontrarse en las leyes que determinan la distribución de la riqueza. Un repaso preliminar nos enseña que estas leyes deben correlacionarse entre ellas, lo cual es lo contrario de las leyes cerradas de la economía política corriente. Luego, un estudio de la terminología económica corriente revela la confusión del pensamiento que causa y encubre este error. Para explicar las leyes verdaderas, consideramos primero la ley de la renta. Vemos que, aunque los economistas comprenden correctamente esta ley, no logran apreciar sus implicaciones, que lo que determina la parte de la producción que retienen los dueños de la tierra, necesariamente determina cuál parte queda para recompensar al trabajo y al capital. Luego, deducimos independientemente la ley del interés y la ley del salario. Pausamos después de la primera para explicar la causa y la justificación del interés, y para señalar la engañosa confusión de las ganancias del monopolio con la legítima recompensa del capital. Regresando al argumento central, nuestra investigación revela que el interés y los salarios siempre suben y bajan juntos, y que los dos dependen, igual que la renta,
del margen de producción, es decir, del punto más productivo en donde empieza a aparecer la renta. Así, se demuestra la armonía de las tres leyes de la distribución de la riqueza. El hecho de que la renta siempre aumenta con el progreso material nos explica por qué lo mismo no ocurre con los salarios y el interés. Entonces, la pregunta surge: ¿qué es la causa del aumento de la renta? Esto exige una indagación del efecto del progreso material sobre la distribución de la riqueza. Separando los factores primarios del progreso, el crecimiento de la población y los avances tecnológicos de la producción, vemos dos cosas. 1. El crecimiento de la población tiende a bajar el margen de producción y localizar en ciertas tierras la mayor productividad de una más densa población, y de esta manera aumenta la proporción de la riqueza retenida en renta y reduce la proporción distribuida en salarios e interés. 2. Los avances en la tecnología y la organización social proporcionan los mismos resultados, y siempre que la tierra sea tratada como propiedad privada, estos avances, aun con una población constante, causan los mismos efectos negativos que Malthus atribuye al crecimiento de población. Luego consideramos el efecto del continuo aumento en los valores de la tierra que resultan del progreso cuando la tierra es tratada como propiedad privada. Vemos que la inevitable especulación en tierra que esto engendra aumenta la renta aún más aprisa, así bajando los salarios a un mínimo de mera supervivencia y produciendo las repetitivas recesiones y depresiones industriales que afligen al mundo. Identificando la causa de la miseria engendrada por el progreso, nuestro análisis señala el remedio, pero es un remedio tan radical que exige que primero examinemos a los otros remedios comúnmente propuestos. El resultado comprueba nuestra conclusión y confirma que nada menos que la conversión de la propiedad privada de la tierra en propiedad común puede aliviar la pobreza universal y permanentemente. Ahora, la cuestión de la justicia naturalmente se presenta. Examinamos la naturaleza y la base de la propiedad y vemos que existe una diferencia fundamental e irreconciliable entre la propiedad privada de los productos del trabajo y la propiedad privada de la tierra. Vemos que la primera tiene un fundamento natural y la segunda, ninguno. Vemos que el reconocimiento de la propiedad privada de la tierra niega el derecho a la propiedad privada producida por el trabajo y esclaviza a la clase laboral. Vemos que los terratenientes no tienen derecho de indemnización si la sociedad decide recuperar sus derechos naturales. Luego, nuestra indagación pasa a una consideración de lo práctico, enseñando que la propiedad privada de la tierra no es necesaria para su mejor uso, ni para su mejoramiento más eficiente, sino que significa un desperdicio enorme. Vemos que el reconocimiento del derecho común a la tierra no significa ningún choque ni confiscación, y puede ser logrado por medio del método sencillo y fácil de abolir todo impuesto, menos un impuesto que recauda los valores de la tierra. Evaluamos esta propuesta con los principios de la tributación y estos nos afirman que, en todo aspecto, nuestra propuesta es el mejor método para recaudar los fondos públicos. Finalmente, consideramos cuáles serían los efectos de este cambio que proponemos y vemos que aumentaría enormemente la producción, aseguraría una justa distribución de la riqueza,
beneficiaría a todas las clases y haría posible el avance a una civilización más avanzada y más noble. La indagación ahora se alza a un campo más amplio. Nuestras conclusiones se oponen a la idea corriente de que el progreso social solamente es posible como un efecto de un lento mejoramiento de raza. También afirman que ciertas leyes naturales, las cuales, si son ciertas, deben ser aparentes en la historia universal. Como última prueba, entonces, intentamos formular la ley del progreso. Esta ley revela que las diferencias entre las civilizaciones no se deben a las diferencias entre los individuos o las razas, sino que resultan de las diferencias de organización social. Así vemos que el progreso, impulsado por la asociación, siempre se convierte en retroceso a la medida que avance la desigualdad. Vemos que las causas que han destruido todas las civilizaciones anteriores están apareciendo en la civilización moderna y que la democracia política, faltando la justicia económica, está acercándose paso a paso a la anarquía y al despotismo. Pero este último paso de nuestra indagación también enseña que la ley de la vida social concuerda con la ley moral universal de la justicia y demuestra cómo podemos evitar el retroceso e iniciar un avance más grandioso. Finalmente, terminamos nuestra indagación considerando el papel del individuo en el mundo y el universo. Habiendo resuelto correctamente los grandes problemas que propusimos investigar, nuestras conclusiones dan a la economía política la coherencia y la certidumbre de una ciencia verdadera y la armoniza con los plenos deseos universales del hombre. Hemos unido la verdad percibida por Smith y Ricardo con la verdad percibida por Proudhon y Lassalle. Hemos demostrado que el libre mercado, en su pleno y verdadero significado, nos abre el camino para realizar los nobles sueños del socialismo. Este libro fue escrito entre agosto de 1877 y marzo de 1879. Desde la fecha de su publicación, los eventos mundiales continúan demostrando que su tesis es correcta. La política sobre la propiedad y el uso de la tierra en muchos de los países del tercer mundo especialmente demuestra la urgencia del problema. No existe nada en el criticismo que esta obra ha recibido para justificar cambios ni modificaciones al contenido de su tesis. De hecho, hasta ahora no se ha visto ninguna objeción que no fuera respondida ya en el mismo libro. Henry George, New York, noviembre de 1880.